como vimos, hermanos, la semana pasada vimos lo que yo les estaba diciendo, que las predicaciones en la serie de Marcos habían concluido. Y a manera de conclusión, entonces terminamos en el versículo 8, donde hablaba de que las mujeres que vieron la resurrección se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahí entonces hice la acotación de que ahí era el final del evangelio de Marcos. Lo que comenzamos en esta plantación hace 2 años particularmente, igual a inicios del año 2023, comenzamos Marcos en el versículo 1 del capítulo 1, donde el evangelista comienza principio del evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces en tema de, así creo que muy puntual, con el último domingo de diciembre, empezamos el primer domingo de enero del 2023 y ahora estamos en el último domingo de diciembre. Dijimos la semana pasada, terminamos el evangelio de Marcos en el versículo 8. Y con eso entonces les hice la aclaración de la siguiente semana. Lo que vamos a ver es por qué lo terminamos en el versículo 8. Porque como podemos ver, creo que todas nuestras Biblias, el evangelio de Marcos no termina en el versículo 8, sino que termina en el versículo 20. Con esto, mis hermanos, nos metemos en una temática que se conoce como crítica textual. Y lo que vamos a ver hoy es una breve lección sobre qué es la crítica textual, para que entendamos más o menos de qué se trata el tema si nunca lo hemos visto, y particularmente para que nos quede por lo menos una noción básica de lo que es la crítica textual y también una noción básica de por qué, con base en ese tema, estoy terminando el evangelio de Marcos en el versículo 8 del capítulo 16. La temática de fondo que hay aquí, mis hermanos, es, o respondiéndonos a la pregunta, ¿qué fue lo que escribió el autor inspirado por el Espíritu Santo? Diciendo Marcos, el discípulo del apóstol Pedro, el que tenemos o creemos que es el escritor de este evangelio, entonces él fue el que escribió, inspirado del Espíritu Santo, la palabra autorizada para nosotros. Y al terminarlo en el versículo 8, entonces nos puede surgir esta pregunta: ¿qué es lo que está haciendo el hermano Arles? Si está, ya sea quitándole a la palabra de Dios esos versículos que hay ahí, o al contrario, puede ser otra pregunta: ¿qué está haciendo el hermano si nos está diciendo que los versículos del 9 al 20 son palabra de Dios cuando en realidad no lo son? Con esto, mis hermanos, la que nos responde a esto es la crítica textual, porque al final las preguntas que nos hacemos es: ¿estamos añadiendo o estamos quitándole a la Biblia? Y esto de fondo, tenemos una amenaza seria de parte de Dios. La amenaza se da tanto desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor establece el pacto mosaico, y con la misma que el apóstol Juan cierra su libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Dice así, Apocalipsis 22, verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Leo esto para que, hermanos, entendamos algo. El tema es en sí serio. Trae seriedad, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios la que está en juego. Es serio porque si Dios ha dicho algo, nuestra respuesta debe ser entonces acatar lo que Dios ha dicho. Y por otro lado, si Dios no ha dicho algo, también entonces es nuestro deber reconocer lo que Dios no ha dicho y no tomarlo como palabra de Dios. También es serio, mis hermanos, porque
Decir que Dios dijo algo cuando Él no lo ha dicho es pecado. Atar las conciencias de los creyentes a palabras que no salieron de la boca de Dios es pecado. También, mis hermanos, lo contrario, ocultar o quitar de la Biblia cosas que Dios ha dicho es pecado. Eso para que veamos en sí lo que es como la seriedad de esta temática y en sí lo que engloba lo que estamos llamando ahorita, que vamos a ver, la crítica textual. Para comenzar entonces, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver algunos tópicos para que podamos entender la temática y después, para finalizar, ¿por qué creo entonces que el Evangelio de Marcos debe terminar en el versículo 8? Entiendas esto como una pequeña reseña introductoria a la crítica textual. No es algo profundo porque es un tema bastante vasto. Si usted ha estudiado bastante del tema, pues lo que va a ver hoy no va a ser algo muy profundo, no va a ser algo muy complicado. Por otro lado, si no ha estudiado el tema, pues espero que le sirva, por lo menos para tener alguna idea o alguna base clara de qué se trata el tema. Entonces, para empezar, hagámonos una pregunta, y es esta: ¿qué es la crítica textual del Nuevo Testamento? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia entonces, mis hermanos, como lo acabamos de leer, fue escrita por hombres que Dios habló por medio de ellos, inspirados por el Espíritu Santo. El texto inspirado e infalible es ese en el cual la concurrencia divina y humana estuvieron ahí, digamos, Dios y el hombre. Tenemos en la Biblia entonces lo que es un texto divino y también un texto meramente humano. Por un lado tenemos un texto meramente divino, el cual debemos acatar, el cual debemos obedecer, al cual nuestras conciencias deben estar sujetas. Y por otro lado tenemos un texto también, llamémoslo así, meramente humano, en el cual hombres pensaron, plasmaron sus ideas particulares de una época particular, en un contexto particular, particularmente el Nuevo Testamento escrito para iglesias en particular. Y particularmente esto se da en una época, lo que es, llamámoslo así, la época apostólica, el siglo I, donde los discípulos del Señor Jesucristo, entonces comisionados por Él, y que el mismo Señor Jesucristo se encargó, dice, de recordarles todas las palabras que Él les había dicho cuando estaba con ellos, por medio del Espíritu Santo, el Señor trajo a ellos las palabras que Dios mismo quería escribir, lo que dio como resultado lo que es entonces el Nuevo Testamento que conocemos, o los que se llaman los autógrafos, los llamamos los autógrafos originales. ¿Y qué son esos autógrafos originales? El texto inspirado, el tal cual fue escrito por Pablo, lo que estamos viendo aquí, por Marcos, por Pedro, por Juan, o a veces no lo escribía propiamente Pablo, sino que lo hablaba, por ejemplo, Romanos, yo Tercio, pone su autógrafo ahí, pero lo que hablamos entonces, ese autógrafo inspirado como tal, con el tiempo, mis hermanos, lo que pasó es sencillamente desapareció. Y mientras tanto, les fue entregados a la iglesia. Por ejemplo, Pablo escribió a la iglesia de Roma. ¿Y qué hizo la iglesia de Roma? Esa carta que Pablo le escribió a la iglesia de Roma, posiblemente la iglesia de Roma se encargó de copiarla. ¿Para qué? Para que fuera distribuida a otras iglesias. Y asimismo con todo el Nuevo Testamento. Al punto que cuando los apóstoles partieron ya de este mundo, la iglesia como receptora de la fe apostólica, o lo que recibió se puede decir es el depósito de la fe, la iglesia misma se encargó de hacer copias del Nuevo Testamento. ¿Con qué? Con el afán de que la Biblia fuera distribuida por todo el mundo conocido, de que las iglesias en sí tuviesen a disposición los libros de la Biblia. Ahora, ¿qué es la crítica textual? Entonces, o podemos decir que es la ciencia por la cual se estudian los distintos manuscritos o copias que tenemos
del Nuevo Testamento, o como lo llaman también los críticos textuales, estudian lo que es los testigos del Nuevo Testamento. Cuando hago referencia a testigos es a copias de documentos del Nuevo Testamento. Entonces, la crítica textual que hace es empezar a analizar las copias, testigos o fragmentos del Nuevo Testamento, de los textos bíblicos. ¿Para qué? Para que el cristiano pueda determinar con base a las muchas copias que tenemos cuál fue el contenido de los escritos originales. ¿Qué fue lo que escribió en este caso Marcos? ¿Qué fue lo que escribió ampliándolo Pablo, Pedro? Entonces, con la crítica textual lo que hacemos es eso. Cuando los cristianos o cuando la iglesia en particular hace crítica textual es agarra toda la evidencia manuscrita que tiene, la trae sobre la mesa y empieza entre tantas que hay, a ver cómo por medio de eso se llega, qué fue lo que escribió entonces el autor inspirado. Cuando hablamos de escritos originales, entonces son los autógrafos originales, lo que fue escrito por puño y letra apostólica. Hasta ahí espero que estemos claros. Con esto, mis hermanos, entonces, creo que ya vayamos sentando algunas bases. Uno, los escritos, la palabra autógrafo es una referencia a el escrito original, lo escrito por la mano de un apóstol o un discípulo de un apóstol, como en el caso de Marcos. Después está el hecho de los testigos de los autógrafos, que son las copias hechas a mano por la iglesia a lo largo de los siglos. Los autógrafos originales, con el pasar del tiempo, no los tenemos, no sabemos. Y lo que tenemos entonces son copias hechas a manos por la iglesia, la cual lo hizo a través de los siglos. Las copias mismas fueron hechas, mis hermanos, en varios documentos, papiros, pergaminos, códices, casi como un prelibro, un montón de hojas amarradas con algún mecate. Y estas distintas copias, mis hermanos, como es natural, uno, por ser de procedencia humana, tienen errores. Dos, con el pasar del tiempo, estas mismas copias se deterioran y lo que estaba escrito, vámonos así, se vuelve borroso para que lo entendamos. Entonces, la crítica textual examina los distintos testigos, los sopesa, ve sus similitudes, ve cómo se corrompieron con el pasar del tiempo, ve las diferencias que puede haber entre una copia y otra, ve cómo estas copias se corrompen, cómo la proliferación de copias también hay mucho error ortográfico entre las mismas. ¿Por qué? Porque son de procedencia humana. Y entonces la crítica textual examina un poco de todo, de los documentos del Nuevo Testamento, examina la forma en que se van corrompiendo, examina la distribución geográfica de las copias, cómo eran. Habían copias que eran más, por decirlo así, se encontraban más en un lado que en otro lado. Habían variantes textuales que estaban asimismo geográficamente más por un lado, mucho menos en otro lado. Y con esto, entonces, ¿qué es lo que se hacía? Reiterando, examinar toda la evidencia que se tiene para tratar de llegar a qué escribió el autor inspirado. Hasta ahí, mis hermanos, espero que estemos claros. Ahora, con el tema de los errores textuales, podemos mencionar que debido entonces a que las copias se hacían por mano humana, eran propensas al error. Y entre los errores que se encuentran en los distintos manuscritos podemos mencionar dos tipos de errores. Uno, los documentos o estos testigos del Nuevo Testamento tienen dos tipos de errores muy particulares, o por lo menos se engloban en esos dos tipos. Uno, errores textuales o de pronunciación. Y estos creo que los podemos entender muy fácil, hermanos. Son palabras que suenan muy similar, pero que a la hora de escribirlas se escriben distintas. Hay muchos de esos errores en las copias del Nuevo Testamento, y errores de pronunciación, pues también. Hay palabras que se pronuncian muy similar, pero que cuando las escribían en el texto eran dos palabras distintas. Y también hay errores
de armonización o de suavizar. Esto es, dada la evidencia textual que tenemos, es claro, mis hermanos, que los hermanos que se encargaban de hacer las copias del Nuevo Testamento, digamos que ellos se tomaban cierta libertad para hacer armonizaciones de los textos o para suavizar ciertas lecturas cuando tal vez no se entendían muy bien. No veamos esto como algo malintencionado, sino como que un hermano quería dejar claro algo que tal vez él mismo no estaba viendo tan claro en una copia. Así que este hermano sentía la libertad de hacer un poco más suave la traducción. Y digamos que esos son los tipos de errores más comunes que podemos encontrar en los escritos del Nuevo Testamento. Errores textuales, faltas ortográficas, errores de pronunciación. Mira, esta letra suena parecida a esta otra. O errores de armonización o de suavizar. Ahora, con esto, mis hermanos, tampoco quiero que nos quede la noción de que en sí hay miles y miles y miles de millones de errores de este tipo, ¿no? Sino que hablando porcentualmente es muy poco el tipo de errores que hay. El Nuevo Testamento, mis hermanos, es uno de los documentos mejor atestiguados que existen. Actualmente hay más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Hay por lo menos unos 15.000 manuscritos en latín del Nuevo Testamento, por lo menos del siglo VI para atrás. Y hay casi 10.000 manuscritos en otros idiomas como sirio, como georgiano, como en persa. Entre todas estas copias, entonces, lo que debemos entender es que el error es común, es normal porque es de mano humana, pero entre todas estas diferencias no hay afectación alguna en la enseñanza doctrinal del Nuevo Testamento. Uno de estos errores no va a llevar a un hermano a que diga, mira, no existe la Trinidad, no. O Cristo es solo hombre, no es Dios, ya. Los errores que hay son más que todo, veámoslo así, tipo ortográficos o de armonización, pero no que conducen a este tipo de errores doctrinales. Ahora, espero entonces, mis hermanos, que hasta aquí estemos claros. Ahora veamos posiciones textuales. Es decir, en la crítica textual se pueden distinguir dos grandes categorías o posiciones o tipos de textos donde los estudiosos como que se sienten más cómodos. Y vamos a hacer dos. Uno, está la posición tradicional, la vamos a llamar así. Y la dos la vamos a llamar la posición ecléctica. Entonces, dijimos, la crítica textual se encarga de sopesar los testigos que tenemos del Nuevo Testamento para determinar lo que decían los autógrafos originales. Y dentro de la ciencia de la crítica textual existen por lo menos dos grandes distinciones, que son distinciones que se hacen con base a qué textos preferimos o qué método de análisis de los textos prefieren los estudiosos para determinar a las conclusiones que llegan. Uno, entonces, la posición tradicional. Dos, la posición ecléctica. Dentro de la posición tradicional están los que se apegan, llamémoslo así, a familias textuales. Están los que se apegan, por ejemplo, a la familia textual conocida como el texto recibido o el textus receptus en latín. También están los que se apegan al llamado texto mayoritario. Y también dentro de estos están los que se apegan un poco más amplio a lo que se conoce como la prioridad bizantina o lo llamamos los textos bizantinos. Breve repaso de estos tres que acabamos de ver. El textus receptus o el textus recibido. En 1516, un monje católico romano llamado Desiderio Erasmo, para que lo tengan claro, ahí hay un folletito de Martín Lutero, que se llama La esclavitud de la voluntad. Esas son unas cartas que Martín Lutero le escribió a este hombre, Desiderio Erasmo, debatiendo el tema del libre albedrío después de la caída, o el libre albedrío sujeto al pecado como lo entendemos nosotros. Bueno, este hombre, Desiderio Erasmo, en sí era un erudito
en lenguas, era un hombre muy inteligente, dominaba las lenguas antiguas, un monje católico romano, y este como tal produjo un texto griego, llamémoslo no oficial. No oficial, ¿por qué? Porque años atrás se había desarrollado lo que se conoció también como otro texto griego. Voy con otro nombre, traten de ir agarrando. Se llamaba la Políglota Complutense. Y la Políglota Complutense fue declarado el texto griego oficial por la Iglesia Católica Romana por ahí de 1520. Entonces, por eso es que se dice que el texto de Erasmo fue un texto griego no oficial que se desarrolló por ahí de 1516. El tema es que el trabajo de Erasmo en sí es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque al no ser un texto oficial, en sí era un texto barato y estuvo a la mano de muchos hombres en la antigüedad. Era barato en comparación con la Políglota Complutense, que era el texto oficial firmado por el magisterio papal. Ahora, el texto de Erasmo, para ir metiéndome un poco en el tema, el texto recibido que se fue a conocer, era un texto que en sí tenía algunos problemas a la hora que se desarrolló. Uno, Erasmo lo escribió con manuscritos griegos bastante tardíos que él tenía a su disposición, manuscritos del siglo X al siglo XII. Dos, los manuscritos utilizados por Erasmo, no había uno solo que estuviera completo. Es decir, Erasmo de Rotterdam no tuvo un solo libro completo del Nuevo Testamento en griego. Y tres, incluso con el libro de Apocalipsis le faltaba una buena porción. ¿Y qué hizo Erasmo? Con las partes que no estaban completas, agarró el latín y del latín lo pasó al griego. Ahora, eso como para tener un poco de contexto lo que le pasó a Erasmo con su texto. Haciendo un lado eso, debemos tener claro que en sí el texto de Erasmo fue una bendición para la iglesia. Fue el que usó Martín Lutero para hacer la traducción de la Biblia al alemán. Fue el que fue usado en Inglaterra para la traducción de la King James. También fue el que se tomó como base para las traducciones que comenzaron por Casiodoro de Reina, por Cipriano de Valera. Ahora, este texto en sí, en unos 300 años, desde que lo editó Erasmo en 1516 hasta los 1800 y pico, fue editado, se le seguían haciendo correcciones, pero tiene la falencia desde que nace con esos, llamémoslo, fallos, que al final fue como del latín hay que hacer pasos al griego, y en sí la evidencia, lo que tenía Erasmo en sí, los testigos, veámoslo así, griegos que tenía Erasmo, eran muy pocos. Ahora, hay hermanos que sostienen esto, que el texto recibido es lo que representa la Biblia tal cual la escribieron los apóstoles. Creo yo que a veces la presentan con algo de sentimentalismo también. ¿Por qué? Porque lo llaman como el texto de la Reforma Protestante que fue usado por muchos hermanos en esa época. Aunque también, hermanos, es claro que los reformadores en sí, ellos mismos no promocionaban un texto o el texto de Erasmo sobre otros textos griegos como prioritario, como sí lo hacen los proponentes actuales del texto recibido. También, mis hermanos, dentro de esta familia que dijimos de posición tradicional está el texto recibido o el texto receptus, y hay otro que se conoce como el texto mayoritario. Como el nombre lo dice, estos apelan a la mayoría. Los adherentes a esta posición entonces sostienen una tesis fácil: la mayoría gana. Ahora, dado que desde el siglo XI, con la caída de Bizancio a manos del Imperio Otomano, se dio una gran migración de cristianos de habla griega a Occidente. Esto como para tenerlo como contexto. El Imperio Romano estaba dividido en Oriente y en Occidente. Occidente tuvo como lengua popular el latín. Es decir, con el tiempo, toda la cristiandad de Occidente hablaba latín. Mientras tanto, la cristiandad de Oriente habla griega. ¿Qué pasó? Cuando cayó el Imperio Romano Oriente, por último, cuando cayó Bizancio, antigua Constantinopla, los cristianos que hicieron de Oriente se movieron a Occidente y se llevaron con ellos entonces toda su cultura,
tal cual la tenían, su habla griega, sus documentos clásicos, y entre todos los documentos que llevaban, iban los Nuevos Testamentos griegos que se produjeron en Bizancio. Estos llevaron entonces no solo su idioma, sino que se llevaron sus escritos, sus obras clásicas a Occidente, donde se hablaba solo latín. ¿Y esto qué pasó? Que el imperio entonces occidental, antes que era con bastante latín, veámoslo así, tuvo una lluvia de documentos griegos producidos en Bizancio, por lo cual fueron llamados así. Esto es la mayoría. Entonces, mis hermanos, esta posición del texto mayoritario, por lo que aboga es, tenemos muchos documentos, miles de documentos griegos procedentes de Bizancio que llegaron a Occidente, y ahí tenemos entonces una gran cantidad de testigos del Nuevo Testamento. Y la manera en que los hermanos sopesan la evidencia aquí es, veámoslo así, por mayoría de votos. Entre más textos digan algo, eso se toma como verdad. Ahora, esta posición falla, mis hermanos, ¿por qué? Porque los testigos del Nuevo Testamento en sí, a la hora de hacer crítica textual, no son meramente un conteo de votos, sino que son sopesados por distintas evidencias internas y externas que tienen los textos. Muy a menudo los defensores de esta posición también nos presentan su postura como casi, podemos llamarlo así, como una preservación inspirada de las copias del Nuevo Testamento. Y si usted difiere con ellos, pues usted está atentando contra la doctrina de la preservación de la palabra de Dios. Y posiblemente usted va a ser tachado de hereje o de liberal. Un ejemplo de esto lo vemos con el doctor Pickering, uno de los defensores de esta línea del texto mayoritario, y él dice: la doctrina de la preservación divina del texto del Nuevo Testamento depende de la interpretación de la evidencia que reconoce que el texto tradicional es la continuación de los autógrafos. Este hermano lo que dice aquí es, para hacer un resumen, dice: la interpretación de la evidencia reconoce que el texto tradicional es la continuación de los autógrafos. Es decir, usted tiene que reconocer, tiene que estar ubicado dentro de la postura tradicional y tiene que dar por sentado que eso es la continuación de los autógrafos originales y que por eso es que existe una doctrina de la preservación del texto del Nuevo Testamento. Las palabras de Pickering es que uno no puede estar seguro que el texto es preservado a menos de no estar parado sobre el texto recibido. Otra posición, mis hermanos, es la que llamamos posición ecléctica. Había otra que era prioridad bizantina, pero es muy similar al texto mayoritario y dentro de otros minutos la vamos a ver. La posición ecléctica, esta posición en particular no favorece ningún tipo de familia, sino que afirma que la lectura original del Nuevo Testamento puede ser hecha partiendo de todos los manuscritos o todos los testigos que tengamos a mano, y no propiamente de alguna familia en particular. La posición ecléctica viene de iglesia, eclesia. La posición ecléctica entonces no viene a santificarnos cierta familia textual por encima de otras, sino que todas son metidas, por llamarlo así, en un mismo saco, y la evidencia se toma y se analiza. Esta posición tiene sus orígenes en la obra de los críticos textuales Westcott y Hort de los siglos XIX. Y podemos verlo así, un breve resumen. En los años 1800 se dio un descubrimiento de varios manuscritos que eran desconocidos para muchos cristianos de la época. Y a diferencia de los textos tradicionales, que la mayoría son de origen bizantino, estos textos que fueron redescubiertos en el siglo XIX, estos textos venían de otra zona geográfica. Eran provenientes de Alejandría, y esto se llega a conocer como el texto alejandrino. Tenemos uno que se conoce como el texto bizantino y entonces tenemos otros que se conocen como el texto alejandrino. En la época en sí, con este descubrimiento, muchos hermanos se animaron. Por ejemplo, se produjeron varias obras griegas a partir de solo el texto alejandrino. Eran totalmente independientes de los textos tradicionales como el Receptus. Ahora, el trabajo de Westcott y de Hort sobresale, ¿por qué? Porque ellos no dejaron de usar en sí el texto tradicional,
sino que al texto tradicional que tenían, bueno, le trajeron un par de testigos más en ese entonces, el códice sinaítico y el códice vaticano, los trajeron a escena, ¿para qué? Para hacer un mejor análisis de lo que se tenía. Entre más manuscritos griegos tengamos, mejor podemos sopesar la evidencia del Nuevo Testamento. Y como resultado, ellos produjeron un aparato crítico, veámoslo así, de mejor calidad. ¿Por qué? Englobaba más. Ahora bien, espero, mis hermanos, que hasta aquí lo tengamos claro. Breve repaso. 1. La crítica textual, entonces, ¿qué se encarga? De sopesar los distintos testigos del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para ver, para llegar a un entendimiento claro de lo que decía el autógrafo original. Dentro de la ciencia, entonces, de la crítica textual, existen posiciones textuales. La posición tradicional y la posición ecléctica. Dentro de la posición tradicional tenemos, por ejemplo, los que usan como su aparato crítico el texto recibido, tenemos los que usan como su aparato crítico el texto mayoritario, tenemos los que usan como su aparato crítico el texto bizantino, y está la posición ecléctica, y dentro de la posición ecléctica estamos esos que usan entonces su aparato crítico, todos los manuscritos, y dentro de ellos sale otro aparato crítico, que muchos lo llaman en sí el texto crítico. Ahora bien, teniendo esto espero claro, ahora sí, el final de Marcos. De los muchos manuscritos griegos que se tienen, mis hermanos, el Evangelio de Marcos, cuando se viene a sopesar la evidencia, el Evangelio de Marcos tiene 5 finales distintos. Es decir, en las distintas copias, en los distintos testigos que hay del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos termina de 5 formas posibles. Número 1, termina en el versículo 8. Hay copias en griegos antiguas que el Evangelio de Marcos termina como lo leemos, porque tenían miedo. Y abajo está en blanco. Hay otras, mis hermanos, que terminan con un párrafo que dice así: porque tenían miedo, pero informaron brevemente a Pedro y a los que estaban con él todo lo que se les había dicho. Y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos de oriente a occidente el santo e imperecedero anuncio del evangelio de la salvación eterna. Estos no los tenemos en nuestras Biblias. Hay otros manuscritos que terminan en el versículo 11, que dice: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Hay otros que terminan en el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y hay otros, que es como lo tenemos en nuestra Reina Valera, que terminan en el versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Entonces, cuando se sopesa la evidencia, cuando se ven los distintos manuscritos griegos del Nuevo Testamento, nos topamos ¿con qué? Con que Marcos tiene 5 finales. Es ahí donde ya, por ejemplo, se dice que el final del Evangelio de Marcos es una variante textual, que es un texto espurio. ¿Por qué? Porque entre los testigos que hay del Evangelio de Marcos hay esas discrepancias, hay esas variantes textuales. Ahora, para tener en cuenta, mis hermanos, cuando los hermanos analizan esto, hay varios factores que se toman en cuenta a la hora de hacer el trabajo de la crítica textual y seleccionar en la medida de lo posible qué fue lo que escribió San Marcos. Se ve la evidencia de los testigos en sí, y hay varios tipos de evidencia. Hay lo que se llama evidencia interna o evidencia externa. Espero que me vayan siguiendo con los términos o que vayan anotando. Entonces hay evidencia interna y evidencia externa. La evidencia interna hay de 2 tipos: transcripcional e intrínseca. ¿A qué vamos con eso? Brevemente, la evidencia interna o transcripcional son cosas propias del escriba a la hora de transcribir, desde armonizar, poner notas al pie, notas al margen,
Y está la evidencia intrínseca, que es lo que es propio del texto, como el estilo del autor, las palabras muy particulares del autor, por llamarlo así, las muletillas que usaban Marcos u otros para escribir. El contexto inmediato. Y dentro del peso de la evidencia interna hay ciertas pautas, como para que tengamos una noción, hermano. Por ejemplo, dentro de las lecturas que se hacen dentro del análisis de los testigos griegos, se eligen, por ejemplo, las lecturas que logren explicar el por qué existen otras variantes textuales. Esa es como una regla. Entre los distintos manuscritos griegos vamos a explicar o vamos a tomar como válida la lectura que me logre dar alguna razón de por qué las otras tienen diferencias. También otra regla, por ejemplo, siempre se eligen las lecturas más difíciles. ¿Por qué? Una lectura más suave de un texto tiende a dar señales de el copista quiso suavizar. Un caso para que lo veamos. Hechos 20:28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora estoy leyendo nuestra versión, la Reina Valera. Ahora, las nuevas versiones, las que provienen del aparato crítico como tal, en ese verso, en el verso 28, no está la palabra curios o quirios, que es Señor, sino que está la palabra teo, que es Dios. Y las nuevas versiones, particularmente esa parte, lo que dice: y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su sangre. Ahí, por ejemplo, posiblemente los copistas, mirad, Dios ganó por su sangre, Dios no sangra. Entonces lo suavizamos para que sea una referencia clara al Señor Jesucristo. Entonces, ahí vamos, se prefieren las lecturas más difíciles. ¿Por qué? Porque hacer esos cambios de suavizar es algo que el autor inspirado no escribió. También se prefieren las lecturas que se ajustan más al estilo del autor. Particularmente aquí en Marcos, veámoslo así, del versículo 20 del versículo 9 al versículo 20, hay como un cambio brusco en el estilo de Marcos. Digamos, hay muchas palabras que los eruditos llaman palabras no marquianas. Y es decir, palabras que no se dan en todo lo anterior escrito por Marcos. Y ellos dicen que Marcos es como un autor que escribe con mucha muletilla. Y ya cuando vamos de los versículos 9 al 20, el estilo cambió radicalmente. Es como, tal vez yo uso mucho la palabra básicamente, creo. Y si de un pronto a otro aparece algo que se me dice a mí y no dice eso, pues ya se ve con sospecha. Algo así es la tarea que hacen. Se rechazan de inmediato también las armonizaciones, es decir, cuando intentan suavizar la lectura. Y también en cuanto a la evidencia externa, hay factores, mis hermanos, que también los hermanos lo determinan, como la edad de la lectura, la distribución geográfica, la genealogía. La edad de la lectura, vámonos así, un manuscrito puede ser tardío, pero en sí puede contener textos muy antiguos, anteriores. Por ejemplo, cuando los mencioné, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, cuando los dos armonizan, en sí esos son documentos del siglo IV, siglo V. Pero cuando los dos armonizan, cuando los dos concuerdan, se dice que tienen una lectura muy antigua, del siglo II. También está de la evidencia externa la distribución geográfica. Es decir, si manuscritos de lugares distantes respaldan una variable, o si manuscritos de lugares distantes dicen dos cosas totalmente distintas. Un ejemplo de esto es lo que se conoce como la coma juanina, primera de Juan 5:7, que habla del Padre, el Verbo y el Espíritu. Bueno, esa particularmente es una variante textual de distribución geográfica muy africana. Es citada por Cipriano, citada por Agustín, pero aparte de esa zona en África, está ausente. Los otros cristianos la desconocían. Eso es cuando hablamos de la evidencia externa. Hay otros factores externos para sopesar los textos del Nuevo Testamento. Y también está el factor de la genealogía.
cuando manuscritos proceden de una misma fuente. Esto más que todo es como para simplificar. Si en lugar de tener 1000 fuentes, podemos tener 10. Se simplifican, ¿por qué? Son muy similares. Ahora, los hermanos expertos en estos temas, entonces, ¿qué hacen? Sopesan la evidencia y con base a eso la catalogan. Y eso fue lo que se hace con el Evangelio de Marcos. Ven la evidencia interna, ven la evidencia externa, ven la edad, ven la distribución geográfica, ven la genealogía, ven la evidencia intrínseca y con base a eso llegan a ciertas conclusiones. Una, ¿por qué no toman el Evangelio de Marcos del versículo 9 en adelante, capítulo 16? Dicen entonces, conclusiones que llegan. Uno, los versos del 9 en adelante, como lo mencioné, contienen palabras no marquianas, que lo llaman, es decir, no están en armonía con el estilo dominante en todo el Evangelio. Por ejemplo, verso 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Si ya se afirmó que Jesús había aparecido resucitando, el verso 12 dice, después apareció de otra forma. Es claro que Jesús había aparecido resucitando, incluso para otros evangelistas Jesús había aparecido mostrando las evidencias de su crucifixión, había aparecido como un hombre resucitado. Es extraño entonces que aquí venga y nos diga, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Es como el camino a Emaús, que iban 2 hombres, pero se les aparece Jesús no de forma corporal, sino de otra forma. No sabemos cómo. Eso ya es un cambio brusco a la narrativa de Marcos. Esto es como yo lo digo, mis hermanos, son muletillas que Marcos usaba. Uno, también los manuscritos que contienen el final largo, en sí, hermanos, hay que tener claro esto, y son mayoritarios. La gran mayoría contienen el final largo. Casi todas las copias lo tienen. Pero entonces, debemos tener en cuenta que la gran mayoría de los textos que contienen el final largo son textos de procedencia bizantina, que en sí, ahí tienen un argumento o débil, que al final eso no constituye múltiples testigos, sino una sola familia textual. Metzer, el crítico textual, él dice, no pocos manuscritos que contienen el pasaje tienen notas de copistas que indican que las copias griegas más antiguas carecen de él. Y en otros testimonios el pasaje está marcado con asteriscos u obeliscos, los signos convencionales utilizados por los copistas para indicar una adición espuria a un documento. En palabras de Metzer, lo que está diciendo aquí es que incluso dentro de las bastantes copias que hay del Evangelio de Marcos, estas copias ya vienen marcadas con del 9 en adelante, con paréntesis o con notas, y que las notas dicen en el manuscrito anterior no estaba. Veámoslo así, estas partes, aunque aparecen en muchos manuscritos griegos, en los manuscritos griegos que aparecen ya vienen como marcados como espurios. Después los manuscritos que acabo de mencionar, sinaítico y vaticano, cuando concuerdan entre sí, tienen gran peso. ¿Por qué? Porque se dice que apuntan al siglo II. Y el punto es que ambos terminan en el versículo 8. También tenemos versiones siriacas, armenias, georgianas que terminan en el versículo 8. Otro argumento, mis hermanos, es que antiguos cristianos, los llamados padres de la iglesia como Eusebio de Cesarea o Jerónimo, afirman que en su época la mayoría de las versiones que ellos tenían a mano terminan como porque tenían miedo, aunque sí conocían el final largo. Pero ellos dicen, es un tema que difícil. Lo que sí podemos decir es que la gran mayoría de versiones que tenemos a mano, Jerónimo cuando tradujo la Vulgata Latina, él dijo, todas las versiones que tengo a mano terminan en el versículo 8. Ahí también se da un tema particular, a manera de paréntesis. Porque el llamado texto mayoritario en sí es como un sub y baja. ¿A qué voy con eso? Que con las migraciones de Bizancio a Occidente, el texto mayoritario fue el bizantino, pero anteriormente el texto mayoritario era el alejandrino, pero por ciertas, digamos, movimientos, por guerras, movimientos culturales, era un sub y baja de copias. Y no siempre lo que hoy se conoce como texto mayoritario en la antigüedad fue así.
Y lo atestiguamos cuando Eusebio de Cesarea, él dice, la mayoría de copias que tenemos no tienen el final largo. Y por otro lado, mis hermanos, como acabamos de ver, la multitud de finales largos es una evidencia en contra de su inclusión. ¿Por qué? Es espurio, es decir, los hermanos se ponían creativos a armonizar algo que les chocaba posiblemente lo brusco que termina, porque tenían miedo. Entonces, mis hermanos, espero que haya quedado claro. Resumen: 1, la crítica textual entonces sopesa o evalúa los distintos testigos textuales del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para poder ver qué decían los autógrafos originales. Existen posiciones o familias textuales las cuales los hermanos usan como su aparato crítico. La posición tradicional usan el texto recibido, otros usan el texto mayoritario, otros usan el texto bizantino. La posición ecléctica en sí usa lo que se llama como el texto crítico, que lo llaman. Entre las dos a veces lo que hay es un tema, mis hermanos, a veces de cómo sopesamos la evidencia. La posición tradicional muchas veces le da más peso a la evidencia externa. La posición ecléctica le da más peso a la evidencia interna. Pero, para terminar, mis hermanos, lo que quiero que tengamos claro es, 1, la crítica textual para el cristiano, mis hermanos, es un trabajo de vital importancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que está en juego. Y el corazón de la misma nace en que se quiere presentar a la iglesia lo más fielmente posible lo que los apóstoles escribieron. Esto, mis hermanos, con repercusiones prácticas serias. ¿Por qué? Porque como vimos al principio, hay maldiciones o bendiciones de quitar o no la palabra de Dios, por lo cual es algo que se hace con temor, que se hace con reverencia. La iglesia, ¿por qué? La iglesia no debe someterse a algo que no sea la palabra de Dios, y por otro lado, la iglesia tampoco debe desobedecer lo que sí es la palabra de Dios. Las conciencias de los creyentes deben estar atadas ¿a qué? A la palabra de Dios. Y por otro lado, atar la conciencia de los creyentes a imaginaciones de escribas, a imaginaciones mías, es pecado. ¿Por qué? Porque solo el Señor es Señor de la conciencia. Y con esto, mis hermanos, quiero que nosotros, 1, tengamos seguridad de que Dios no ha dejado a su iglesia sin Biblia. Porque su palabra ha estado con nosotros desde el inicio. Ha estado con la iglesia por medio de autógrafos originales, por medio de copias en sus idiomas originales, por medio de copias en los idiomas locales donde las iglesias estaban. Dios ha preservado su palabra de muchas maneras, no solo en una familia textual, sino en N cantidad de familias textuales, en miles de copias del Nuevo Testamento griego, en miles de copias de la Biblia en latín, en miles de copias de la Biblia en siriaco, en miles de copias de la Biblia en armenio, podemos decir en miles de copias de la Biblia en español como la leemos nosotros. Ya, la Biblia ha sobrevivido al ataque de todo y ha llegado a nuestras manos. No nos ha dejado el Señor sin su voz. Y es algo, mis hermanos, que debemos verlo como una respuesta a lo que leímos antes en Juan 17. La oración del Señor fue: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si hoy tenemos acceso a la Biblia, es el Padre respondiendo a esa oración que su Hijo hizo hace más de 2000 años. Santifícalos en su verdad, tu palabra es verdad. Si usted tiene una Biblia, mis hermanos, de alguna manera la Biblia llega a su mano por prédicas, por lecturas, por videos, por mensajes. El Padre contestó la oración de su Hijo. Por otro lado, mis hermanos, que esto de la crítica textual no nos haga pensar entonces que en la Biblia hay millones y millones de diferencias, sino que es algo a veces que a uno le queda la impresión, sino más bien es todo lo contrario. Westcott y Hort, en sus años, ellos dijeron: la gran mayoría de las palabras del Nuevo Testamento se destacan por encima de todos los procesos discriminativos de crítica porque están libres de variación y solo necesitan ser transcritas. Estos mismos críticos textuales dicen: la gran mayoría de las palabras del Nuevo Testamento ya pasan por encima todos los procesos de discriminación. ¿Por qué? Porque libres de variación, no tienen variación alguna, solo se necesitan ser transcritas. Dios ha preservado muy bien su palabra.
Y en cuanto a las diferencias, ¿qué dicen estos hermanos? Las palabras que en nuestra opinión aún están sujetas a dudas difícilmente pueden representar más que una milésima parte de todo el Nuevo Testamento. Es decir, de los 5,000 y pico de manuscritos griegos, las partes que difieren son, dicen, una milésima parte. El resto, intacto. La mayoría de nosotros, mis hermanos, cuando oímos por ejemplo, de nombres de obras clásicas, no sé, menciono uno, la Ilíada de Homero, nunca cuestionan su autenticidad. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento sabemos que es distinto. ¿Por qué? Todos cuestionan su autenticidad. Por ejemplo, un estudio de referencia dice que de la Ilíada de Homero actualmente se tienen 643 copias. Creo que ahora se tienen más, 1,000 y pico. Y la más antigua de esas copias dista 400 años del autor. En cambio, con el Nuevo Testamento tenemos casi 6,000 manuscritos griegos y el más antiguo de ellos dista unos 30 años de su autor. El punto es, dada la masividad y la antigüedad del Nuevo Testamento, el crítico textual puede identificar fácilmente cuando algo entraba a la Biblia. Ya era fácil de discernir. Dios nos ha dado tanta masividad de testigos de su palabra que nosotros podemos estar confiados de que lo que tenemos es la palabra de Dios. La Biblia ha pasado la prueba del tiempo. Hermanos, ha superado persecuciones. Los hermanos los perseguían, escribían su Biblia corriendo, iban errores ortográficas, pero no era frenada. La Biblia llegaba donde tenía que llegar. Cuando quemaron Constantinopla, se incendiaron bibliotecas cristianas, se quemaron muchas traducciones. ¿Y qué pasó? La Biblia llegó a Occidente, no llegó a nosotros, la tradujeron al español. Incluso la misma Biblia sufría corrupción interna. Marción quiso cortarla, otros hombres también lo quisieron hacer, arrancaron páginas, añadieron páginas. La Iglesia Católica Romana añade páginas, añade libros, pero al final ni los ataques externos ni los ataques internos de lo mismo frenan a Dios. Y el punto es, la Biblia llega a donde Dios la dispone. El diablo no ha podido evitar que la Biblia llegue hasta nosotros, llegue hasta usted ahí donde está, y no ha podido evitar que nosotros podamos identificar qué fue lo que Dios quiso revelarnos. Y para terminar, mis hermanos, leo para ustedes Segunda de Timoteo 3:16, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es lo que vemos entonces. Demos gracias a Dios primero entonces por la Biblia, mis hermanos, porque llega a nosotros. Y segundo, usémosla tal cual Dios nos la da. ¿A fin de qué? De que estemos preparados para toda buena obra. Todas esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, están en la Biblia. Así que seamos ese pueblo de la Biblia, mis hermanos. Seamos conocidos como pueblo de la Biblia, como cristianos de la Biblia, los que se rigen por la Biblia. Oremos. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu misericordia, por recordarnos, Señor, que tú nos has querido dar tu palabra y que ha llegado hasta nosotros, porque has respondido la oración de tu Hijo Jesucristo, la cual es ser santificados en tu verdad. Bendice, oh Dios, a tu iglesia aquí reunida. Ayúdanos a que juntos caminemos unánimes a la luz de tu palabra, exhortándonos al amor y a las buenas obras y sobre todo procurando hacer tu voluntad y teniendo claro, Señor, qué es lo que tú demandas de nosotros. En Cristo Jesús te oramos. Amén.